Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que le voy a estar mostrando es lo que tengo acá arriba de la mesa, este circuito. Básicamente lo que estoy tratando de hacer, porque en realidad estoy a medio camino. Bueno, en realidad funciona el circuito, pero estoy a medio camino. Lo que quiero decir es que estoy tratando de hacer una fuente del tipo multifase. Quiere decir multifase, quiere decir que en lugar de trabajar con una sola fase, como normalmente acostumbramos, trabaja con varias fases, más de una básicamente. En este caso yo digo que estoy a medio camino porque estoy trabajando con solamente dos fases. Y bueno, lo hice así porque es mucho más fácil para hacer en casa, en un protoboard, si ustedes lo quieren replicar o no, pero en realidad lo correcto sería usar más de dos fases, 3, 4, 5, 6 fases, porque a medida que usamos más fases, mejoramos mucho el nivel de la señal de salida, reducimos el ripple, manejamos más potencia. En definitiva, es mejor trabajar con más fases que con menos fases. Así que vamos a ver de qué se trata este video y vamos a explicar un poco el circuito, un poco de teoría y vamos a ver el laboratorio. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, acá estamos en el pizarrón, como ya saben, como les gusta a ustedes. Básicamente lo que vamos a estar haciendo es hablar de una fuente del tipo multifase o multiphase, como le dicen en inglés. En este caso vamos a hablar un poco de qué se trata. Normalmente nosotros en una fuente, vamos a hablar de ejemplo la BUC, que es muy conocida. Nosotros tenemos la topología clásica, que es donde tenemos el switch, tenemos acá el diodito Schottky, la bobina y el capacitor, ¿no? Esto es básicamente lo que es una fuente del tipo BUC clásica de toda la vida, que ya hicimos para cansarnos. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Nosotros tenemos un ciclo de trabajo, PWM, que trabaja de esta manera. Según el ciclo de trabajo va a ser la tensión que tengamos en la salida. Podemos tener un ciclo de trabajo que sea finito, podemos tener un ciclo de trabajo que sea más grueso, etcétera. Depende cómo lo hagamos. Ahora, ¿dónde está la ventaja de una multifase? Bueno, hay dos ventajas muy importantes de la multifase. Una de las ventajas es la potencia y la otra es el nivel de ripple de salida. Por ejemplo, si yo tengo esta salida, ¿no? Trabajando con este ciclo de trabajo, ¿qué va a pasar? Yo en este punto voy a tener un capacitor que va a hacer que esto caiga un poquito y lo mantenga el capacitor. Bueno, esto no es así realmente, no es proporcional, o sea, hay que ver las curvas de corriente de la bobina, de magnetización y demás, ver si está trabajando en modo continuo o discontinuo, todo lo que hay que ver en cualquier fuente switching, pero yo lo estoy resumiendo mucho para que se entienda fácil. Nosotros tenemos este espacio muerto de tiempo apagado, este T-off que tengo acá, es el tiempo que el capacitor tiene que mantener la carga para que no se caiga y podamos seguir alimentando nuestra RL. ¿Qué pasa? Si este tiempo es muy grande, el capacitor va a empezar a caer más, el ripple va a ser mayor, va a ser más grande, va a tener más amplitud del ripple, que es lo que no queremos, obviamente. Ahora, ¿qué pasaría si yo acá agarro y sumo otra fuente, otra igual, no estoy haciendo nada del otro mundo, es el mismo Schottky, bueno, y sincronizo de alguna manera los PWM para que trabajen en diferentes fases. En lugar de que trabajen iguales, por ejemplo, así estarían trabajando en paralelo. Yo quiero que trabajen en distintas fases. Por ejemplo, que trabaje 180 grados una de la otra, ¿no? Entonces, yo haría lo mismo, ¿no? Pero están desfasadas. Se ve que está en este punto, cae uno, este cae el otro, están desfasadas. Entonces, como resultante, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría que nosotros veríamos algo así, si superponemos, ¿no? Es más o menos lo que veríamos, cómo se superpone un ciclo de trabajo con el otro. Entonces, el tiempo que tiene que caer el capacitor en tiempo muerto es menor, lo cual se acerca más a una continua, lo cual a nosotros nos sirve un poco más. Ahora, si yo pongo tres fases, ¿qué pasaría? Y pasaría que tendría muchos ciclos de trabajo en simultáneo. Entonces, eso tiene algo que es bastante interesante. Lo primero es que reducimos el nivel de ripple, lo cual está bueno, porque uno lo que quiere en una fuente es no tener ripple, o tener lo menos posible. Y eso nos trae como consiguiente que nosotros podríamos usar esta fuente
ya que estamos hablando de una fuente de laboratorio, si tenemos una fuente switching que tiene poco ripple, es una fuente que está bastante apta para trabajar en laboratorio. Entonces podríamos usarla para eso. Otro punto es que si yo quiero obtener, por ejemplo, 1 ampere de salida, vamos a borrar esto un segundo, vamos a borrar acá para que se entienda cómo es la topología multifase, ¿no? Vieron que borré los capacitores. Bueno, esto en multifase es así. Se unen y en este punto tenemos el capacitor. Entonces, si nosotros queremos manejar 4 amperes, con manejar 2 amperes en cada fuente tenemos los 4 que queremos, lo cual entonces tenemos algo mejor también, porque el circuito que yo voy a usar en cada fase tiene que soportar menos corriente de la que necesita la carga, lo cual eso se transfiere a menor temperatura, menor tamaño, componentes más chicos, componentes más baratos, y bueno, eso está bueno. ¿Dónde está el punto complicado, el salto? Porque yo dije multifase y ustedes ven 2 solas. Hasta ahora esto se llama dual phase, ¿no? Son 2 fases. Ahora, si yo agarro y le pongo 3 fases, ya son trifásicos o 4 fases o 5, las que sean. Hay fuentes de 6 fases, de 8 fases, de 10 fases, depende de la fuente para qué sea. ¿En dónde se ve multifase mucho? Por ahí en los mothers de computadora. Hay un integradito controlador que tiene muchos MOSFET y a la salida tiene una multifase. Eso reduce el nivel de ripple, lo cual da una continua mucho mejor, más pura, y aparte nos dispersa un poco mejor la temperatura y no cae todo en un transistor, sino que caen varios. Y eso es bueno también, en varias bobinas, en varios transistores y en varios diodos. Y eso hace que la temperatura se divida por distintos sectores y de esa manera trabaja mejor el sistema. Entonces, ¿dónde está el problema que yo encuentro acá? Bueno, hay un punto de inflexión donde yo puedo hacer esto fácil o difícil. Si yo hago 2 fases solas, lo puedo hacer fácil. ¿Por qué? Porque yo agarro, por ejemplo, lo que viene a ser el TL494 o cualquier otro, en este caso el 494 porque es muy común, TL494, parecen todos 9 pero no, 94, tiene 2 salidas. De hecho tiene 4, ¿no? Tiene 2 colectores y 2 emisores, que nosotros podemos conectar como queremos. Por ejemplo, en mi caso los pongo a positivo y tengo acá una resistencia, acá tengo otra a masa, y en estos puntos, punto A y punto B, tengo las salidas. Lo cual voy a tener 2 opciones. O que trabajen en paralelo, según el pin de control. Tiene un control, que lo ponemos a referencia o a masa, trabaja en paralelo. O que trabajen del tipo push-pull, que viene a ser al revés, ¿no? Obviamente con un dead time control para que nunca se crucen y demás, que eso también lo tiene el TL494, que lo vimos en otros videos, pero bueno, si les interesa, me dejan preguntas, yo les contesto, o en el grupo de Telegram, ustedes quieran. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo puedo hacer una multifase, porque yo les dije que para tener 2 fases podía desfasarla a 180 grados, y acá tenemos un desfasaje de 180 grados, lo cual yo esto puedo usarlo con el 494. De hecho es lo que hice. Como pueden ver acá, en el circuito, yo tengo un TL494 y 2 fases. Cada fase es lo mismo que tengo acá. Transistor de potencia, diodo Schottky, bobina. Transistor de potencia, diodo Schottky, bobina. Un solo capacitor para las 2, pueden ser varios para reducir ESR. Y después tenemos un transistor de driver, que lo vamos a ver en el circuito en el Altium más adelante. Después vamos a ver en el osciloscopio y demás en el laboratorio, no tengan problema que eso lo vamos a ver. Y yo le puse un pot acá para jugar, para mostrarle a ustedes cómo varía el ciclo de trabajo y demás. Pero básicamente funciona y bastante bien. ¿Tenemos que hacer algunos cálculos? Sí. Ahora vamos a entrar a la parte de cálculos porque hay 3 cálculos básicos mínimos para este circuito. Que bueno, es bastante simple. Ahora, yo en este caso, como estarán mirando en el pizarrón, lo único que hice fue una topología BOOC clásica no sincrónica. Hace poco subí video de sincrónico. En este caso es no sincrónica porque tenemos un único transistor y un diodo. Esto lo puedo hacer sincrónico, que es lo que van a ver cuando usan integrados dedicados para hacer esto. Van a ver que acá tienen el otro transistor, ¿no? Entonces es una fuente del tipo sincrónica. ¿Y qué tiene de bueno esto? Bueno, lo que tiene de bueno una fuente sincrónica es que son los 2 MOSFET canal N. El canal N es más barato que el canal P. También tenemos una RDS-on más baja de la carga que le presenta el diodo en este lugar. O sea, es más eficiente trabajar con un transistor en la parte low side que en un diodo Schottky. Es más eficiente, por eso las fuentes más eficientes son del tipo sincrónicas. Podemos trabajar con frecuencias más altas porque el diodo no tiene que ser especial. Bueno, hay un montón de ventajas por las que una sincrónica es mejor que una no sincrónica. Pero ¿cuál es el problema? Necesito driver FET. Si yo hago esto sincrónico, tengo que poner acá un IR2111
poner los dos MOSFET acá, como ustedes ya saben, unir unos con otros, esto a positivo, a negativo, acá tenemos la punto medio, después tenemos un bootstrap que se conecta acá mediante un capacitor, bueno, y acá recién ponemos la bobina y el capacitor, ¿no? Y está bien porque yo vengo acá y controlo todo. Pero ¿qué pasa? ¿Esto lo puedo hacer? Sí, obvio que lo puedo hacer y es mucho más lujoso que lo que hice yo. Porque es más eficiente hacer esto que hacer lo que hice en el protoboard. Pero tengo que poner por cada etapa, por cada uno de estos bloquecitos que tengo acá con transistor, bobina y capacitor, tengo que meterle el driver FET. O sea, tenía que poner un transistor, una bobina, dos transistores, lo cual ya es más caro también, más grande, más disipador. Dos transistores, un driver FET, una bobina. Y bueno, y eso es más grandote en el tema del PCB, más espacio, es más caro porque son dos transistores y es un driver FET, o sea hay que sumar un transistor más y un driver FET, que no es barato el driver FET. Entonces de esta manera es más barato, es menos eficiente, pero es más barato, lo cual a mí me pareció bastante interesante para mostrar. Así que bueno, eso es uno de los temas por los cuales lo hice de esta manera, pero siéntanse libres de que el que lo quiere hacer o probar en su casa de otra manera, lo hace tranquilamente. Ahora bien, si yo esto lo quiero hacer con más fases, y bueno, ahora tendría que empezar a jugar con otros integrados. Ya el TL494 no me sirve y tendría que usar algún controlador de fases. Por ejemplo, hay algunos de Texas Instruments que tienen varias salidas, por ejemplo 3 fases, y lo que hacen es ir directamente a un driver FET, cada fase, y esto, bueno, tiene su MOSFET, acá tiene el otro, y acá lo mismo, tiene todos los transistorcitos, ¿no? Como ustedes estarán viendo que estoy dibujando, y tiene cada uno su bobina, y cada bobina, bueno, están unidas, capacitores para reducir ESR, todos en paralelo y qué sé yo. Bueno, estos hay integrados dedicados. Hay con 4 fases, hay con 5, hay con 6, hay con 8, hay con 10 fases. Y podemos poner las fases que querramos y cada vez va a ser más continua la señal de salida. ¿Cuál sería el problema? Bueno, que driver FET, 2 transistores por fase, controlador, todo esto es caro. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, podríamos agarrar y fabricar nuestro propio controlador. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, se me ocurre ahora mismo con un micro. Por ejemplo, hace poco vimos cómo agarrar, hace como un año hice un video donde sacábamos 62 kHz del PWM de un Arduino. Podríamos ver si esos 62 kHz se respetan en todas las salidas PWM del Arduino, y si se respetan y no se dividen por cantidad de salidas, porque no me acuerdo, tendría que verlo, si alguien ya lo probó, lo puede dejar en el comentario. Si no se dividen esos 62 kHz por cada salida PWM, podríamos hacer lo mismo que hicimos acá. Poner, por ejemplo, 3 o 4 fases y controlar las 4 fases con PWM, y ahí por software hacemos el desplazamiento de fase y directamente lo hacemos y nos olvidamos de todo esto, ponemos una entrada DC para hacer un circuito realimentado y ya está, tenemos el lazo de control y todo lo que nosotros queremos. Pero bueno, eso se los comento porque lo más fácil para hacer si uno quiere hacer algo es un TL494, que ya lo conocen y lo pueden hacer andar. Bueno, vamos a ver algunas cosas muy sencillas. Por ejemplo, tenemos que calcular 3 cosas. La primera que tenemos que calcular en nuestro circuito, voy a hacer el circuito chiquito acá arriba para que lo vean. Básicamente tenemos lo que viene a ser el transistor del tipo MOSFET canal P. Después teníamos la bobina, teníamos el diodo Schottky, amasa y el capacitor. Y acá lo que yo tengo puesto es este circuito. Tengo puesto un transistor NPN, un 3904 con su resistencia de base, su pull down, etc. Y de acá va directamente al TL494. Y esta es la BI y esta es la BO. Este es nuestro circuito base. ¿Qué tenemos que calcular acá? Bueno, 3 cosas. Primero, la inductancia, obviamente, la capacidad de salida. Y otra cosa importante es la corriente de gate que va a manejar esto. ¿Por qué? Porque yo necesito saber y asegurarme de que los pulsos que yo voy a estar enviando a este gate no sean deformes, es decir, sean lo más cuadrado posible. Porque si yo mando esto y el tipo me hace una ola, y bueno, todo este tiempo que está perdiendo de transición entre el 0 y el 1 me va a hacer pasar el transistor MOSFET por una zona lineal en donde va a hacer que consuma más, que caliente más, etc. Y no quiero. Entonces yo necesito asegurarme eso. Como no estoy usando driver FET, por lo que yo les comentaba antes, porque necesito poner 2 transistores MOSFET, es más caro y demás, lo hago de esta manera. Entonces, saturo el transistor NPN que tengo abajo y mando el gate a 0. Ahí activa, y cuando suelto, el gate va a positivo mediante el pull-up que tengo acá, que es de 1K.
Entonces, ¿qué corriente necesita el gate para manejar esto? Bueno, vamos al datasheet. Yo estoy usando el IRF 9530, que es muy clásico. En el datasheet nos dice que tiene más o menos 38 nanocoulomb, es lo que tiene de carga en el gate. Bueno, los 38 nanocoulomb nosotros tenemos que hacer una relación directa con la frecuencia. Si estamos trabajando en 100 kHz, frecuencia SW de 100 kHz, nos va a dar algo así como un periodo de 10 microsegundos, ¿no? Hasta ahí no inventé nada. Si hacemos los nanocoulomb sobre los microsegundos, nos va a dar en miliamperes. Entonces, ¿qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer la primera ecuación. La corriente, que son 38 nanocoulomb, sobre los 10 microsegundos. Y esto nos va a dar algo así como, creo que son 3,8 miliamperes. Son 3,8 miliamperes, que la verdad que no hay ningún problema para manejarlo con nada de lo que tengo acá. Se lo puede soportar. ¿Por qué? Porque la frecuencia es relativamente baja. Si yo cambio este valor y aumento la frecuencia, por ejemplo, le pongo un denominador con un número más chico todavía, por ejemplo, 10 nanosegundos en vez de 10 microsegundos, y la corriente va a ser mucho más grande que esta. Entonces ahí tengo que jugar con el driver FET porque no me va a dar. Pero bueno, poner 10 nanosegundos es jugar con una frecuencia muy alta que no voy a jugar nunca con una fuente, me parece. Pero ténganlo en cuenta porque puede pasar. También tiene que ver con la capacidad que tiene el gate del MOSFET, ¿no? Esta es la máxima. Puede tener una mínima que nos modifique el valor de potencia. Esto es una de las ecuaciones que tenemos que hacer. Ahora, visto eso, no tenemos problema para continuar el circuito. Para el diseño electrónico está bien, no hay problema. Ahora, para calcular la inductancia y la capacidad. Primero calculamos la inductancia porque es lo más fácil. En realidad no sé si lo más fácil, pero es lo más importante, me parece. El cálculo de inductancia básicamente es la tensión de salida por 1 menos ciclo de trabajo. Esto es genérico para un millón de cosas. Frecuencia de switcheo o la corriente de pico. De pulso de pico. Bueno, ¿dónde? El ciclo viene a dar dado por VO sobre VI. Y donde la IPP, ahí corro la mano y los dejo ver, es el 25%, o sea 0,25 por la corriente total sobre el número de fases. ¿Por qué digo corriente total? Porque es la corriente que yo quiero en la carga, no la corriente de cada fase. Es decir, yo en este circuito tengo 2 fases, pero la corriente total es la que le voy a dar a la resistencia, ¿no? Entonces, por eso lo dividimos por la cantidad de fases. Si la corriente total son 5 amperes y tengo 2 fases, a cada fase le corresponde 2 amperes y medio. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si nosotros hacemos este cálculo, yo lo voy a calcular para 5 volt, ¿no? Porque 5 volt es una tensión clásica. 1 menos tensión de salida sobre tensión de entrada, 5 volt sobre 12 volt de entrada, frecuencia son 100 kHz, por la IPP. IPP, vamos a hacerlo así, son 0,25, que es el 25%, por la corriente total. Bueno, acá yo lo que voy a estar haciendo es calcular 6 amperes. ¿Por qué? Porque estas bobinas las saqué de una fuente switching de esas modulitos que venden por todos lados por internet y son de 3 amperes. Entonces yo lo calculo para 6, lo saqué de una fuente como esta. Y estas fuentes son de 3 amperes, así que yo lo calculo para 6 amperes total, porque son 2 fuentes. Yo pongo 6 amperes sobre 2, que son 2 fases. Entonces, si yo calculo este circuito, me va a dar algo así como 38 microhenry. Henry, no microhenry. Ahí está. 38 microhenry, acá son 33, más o menos está por donde tiene que estar. Eso va a variar también según la tensión que yo elija de salida y demás, ¿no? Pero bueno, yo lo calculo para eso. 38 microhenry, lo cual estamos bien. Y el otro valor que necesito calcular, porque es importante calcularlo también, es la capacidad de salida. Podemos calcular la capacidad de entrada también y demás, pero también depende de dónde lo están alimentando ustedes, de qué fuente es la que está alimentando de este lado. Entonces, bueno. Y lo que viene a ser la capacidad de salida, que es la C-output, tenemos otra vez la corriente IPP sobre 8 veces por la frecuencia de switcheo por el delta o la variación de la VO, que es el ripple. Si yo calculo esto, teníamos los 6 amperes de la corriente máxima. No, pero esto era la corriente máxima, no era IPP. Porque IPP lo tenemos que multiplicar por la fase y qué sé yo. Y esto es I máxima. Mala mía. Porque si ponemos IPP, la IPP recuerden que tenía un porcentaje, que es el porcentaje por el ciclo de trabajo y demás. Y aparte lo dividimos por la cantidad de fases. Y el CO es independiente. El CO está a la salida de todas las fases. Entonces tenemos que calcular la corriente máxima. 8 por 100 kHz
por la variación que yo le pongo 30 milivolt de ripple, pico a pico de ripple. Si yo calculo esto que tengo acá, me va a dar algo así como 250 microfaradios. Yo le puse, ¿cuánto le puse? A ver, en el circuito, 470. ¿Por qué le puse de más? Bueno, primero no pasa nada si le pongo de más, y segundo, 220 está muy por abajo y 330 no tengo, así que le puse eso. Pero pueden poner varios capacitores en paralelo de valores más bajos para llegar al valor que ustedes quieren, y eso también reduce la resistencia serie equivalente, porque al ponerse en paralelo es como poner resistencias en paralelo cuando lo calculamos en frecuencia. Así que estos son los cálculos que yo estoy haciendo para este circuito. Obviamente después tenemos que ver en el TL494 qué valor de RC ponemos para que nos dé 100 kHz y demás. Tengan en cuenta, cuando trabajan el TL494 en modo push-pull, la frecuencia se divide en dos, y cuando trabajan en modo paralelo, la frecuencia es por 2. Así que tengan en cuenta eso, pero no mucho más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la computadora, vamos a ver el diseño, el circuito completo, porque esto está todo más o menos explicado, pero en el circuito lo vamos a ver con los valores que van, como yo lo tengo montado acá en el protobar, que es lo que interesa si ustedes lo quieren replicar en su casa. Así que vamos a ver de qué se trata el circuito. Bueno, acá estamos en la computadora, como podemos ver tenemos el circuito en el Altium. Bueno, nada, el circuito es bastante básico, no tiene mucha ciencia, se imaginarán que es lo que vimos en la teoría. Tenemos por este lado lo que viene a ser el TL494, como podemos ver tenemos la entrada de ciclo de trabajo, que es el comparador 1 que tenemos acá, que entra la entrada no inversora. La entrada inversora va directamente conectada al feedback, esto lo vimos en otros videos, es porque está haciendo tipo un buffer, un amplificador con ganancia unitaria básicamente. Después tenemos el otro comparador que no lo usamos, y como no lo usamos tenemos que poner la entrada no inversora a tierra y la entrada inversora a la tensión de referencia. Básicamente es eso. Después tenemos Dead Time Control, que es el pin número 4, que este pin lo tenemos conectado a tierra porque estamos trabajando con el mínimo, no nos interesa. Y después tenemos Output Control, que es el que tenemos acá, el pin número 3, está puesto a referencia, a la tensión positiva, porque estamos trabajando en modo push-pull. Tensión de alimentación, pin 12 a 12 volt. ¿Qué más? Tensión negativa, perdón, GND, tierra, es el pin 7. El 14 es la salida de referencia, así que tenemos ahí un label de referencia. Resistencia y capacitor de frecuencia, tenemos 10K y 470 pico, con esto hacemos los 100 kHz. Recuerden que este mismo capacitor y resistencia, si yo pongo Output Control a negativo en vez de a positivo, en vez de darme 100 kHz me da 200 kHz aproximadamente. Así que tengan en cuenta eso. Pero nosotros tenemos que trabajar en modo push-pull porque tenemos que trabajar en desfasaje de 180 grados. Y después tenemos los transistores internos del TL494, colector 1 y colector 2 a positivo a 12 volt, y los dos emisores por separado, cada uno con una resistencia a masa de 1K. Es decir, en estos dos puntos, en este y en este de acá, tengo las dos señales de salida que a mí me interesan. Y después venimos, achicamos un poquito y tenemos las dos fases. Tenemos dos circuitos exactamente igual, vamos a ver el de arriba y el de abajo son iguales. Tenemos el transistor 3904, vamos a ampliar un poquito, 3904, que es el que viene a controlar el gate del transistor IRF9530, que es un PMOS, una resistencia de 1K. De esta manera nosotros prendemos y apagamos el gate del transistor, ya lo calculamos con los 38 nanocoulomb que nos daba 3,8 mA de corriente necesaria para cargar el capacitor en 100 kHz. Si la frecuencia sería más alta la corriente también. Después tenemos acá la resistencia de base, la de pull down de base, el diodo que estoy usando para el Schottky de la fuente switching, una fuente no sincrónica, y la bobina de 33 microhenry. Como podemos ver, el circuito está multiplicado por 2 y tenemos las dos salidas de las bobinas conectadas juntas hacia dos capacitores de 220 que yo le metí uno de 470 porque es lo que tenía, y este es el circuito completo que nosotros estamos usando. Básicamente es eso. Yo les voy a dejar en la descripción, aparte de todos los archivos, circuitos y demás, un datasheet que me pareció muy interesante de Texas Instruments, y voy a dejar otro de Infineon también. Ahora les voy a mostrar el de Texas Instruments. Bueno, este es el datasheet de multifase, del diseño de una fuente multifase del tipo BUC desde el inicio hasta el fin. Esto es lo que nos muestra Texas Instruments, está buenísimo. Recuerden lo que siempre les digo en el canal, en el video, en todos lados, vayan a buscar notas de aplicación porque está muy interesante. Bueno, acá nos explica lo que yo les explicaba antes en la teoría, cómo ponemos distintas fases. Acá usaron 3 fases básicamente, pero puede ver cómo las 3 fases ocupan el espacio que no tiene nada, por ejemplo, para tener la mayor cantidad de tiempo encendido y que de esa manera tengamos un ripple menor. Acá nos da un circuito de ello, de prueba, o esta tiene 6 fases, es una multifase de 6.
que tiene sus driver FET con sus MOSFET y demás. Bueno, hay de todo un poco. Acá tenemos lo que les comentaba antes, un controlador PWM para distintas fases con driver FET, con los dos transistores para que sea sincrónico y lo conectan. Ustedes se darán cuenta que es todo más o menos lo mismo. Bueno, en este caso mide también corriente y demás, porque tiene un lazo acá diferencial, pero bueno, básicamente es todo lo mismo. Es poner muchas fuentes juntas y conectar la salida de las bobinas, y lo único que el controlador tiene que ser capaz de controlar diferentes fases. Como vemos en los dos casos, lo mismo. En este que está acá es un Smart Power Stage, porque este que está acá viene con los transistores adentro y viene con el driver FET incluido, lo cual está bueno porque nos ahorra los transistores, que es lo que tenemos en el circuito que vimos recién hace un rato en este mismo datasheet. Bueno, después acá están los cálculos, es básicamente lo que yo les comentaba, o sea, yo no saqué ningún número de la galera, está todo acá, entre otras cosas, así que bueno, vamos a ir ahora a probar todo esto al laboratorio, vamos a poner una carga, vamos a ver en el osciloscopio todas las señales, así que bueno gente, vamos a ver cómo sigue este video. Bueno, acá estamos en el laboratorio, como podemos ver tenemos todo montado, tenemos la fuente de alimentación con 12 volt, tenemos acá el tester que ahora en un ratito voy a agrandar un poco el zoom para que se vea, una carga que le pusimos son 10 ohms, 5 watts, tampoco queremos romper todo, pero bueno, tenemos el circuito, voy a pasar a explicarlo un poco. Tenemos de este lado lo que viene a ser el TL494 que ya vimos en la teoría, tenemos la configuración colector común, es decir, tenemos las resistencias desde emisor a masa. Eso lo hacemos a propósito para que la señal sea positiva en cuanto al ciclo de trabajo, porque si no sería negativa. Entonces yo aumento el ciclo de trabajo, aumenta la parte positiva, es lo que me interesa a mí. Tenemos el potenciómetro el que controla el PWM, el Dead Time Control lo tenemos a masa para el mínimo posible. Después tenemos, en cada transistor tenemos transistores PMOS, son dos circuitos idénticos separados. Tenemos uno acá y el otro acá. Tenemos transistor PMOS, en este caso es un IRF 9530, la bobina de 33 microhenry, el diodo de 2 A Schottky y un transistor 2N3904 para controlar lo que viene a ser el MOSFET. Como ya vimos en la teoría, la corriente que necesita a 100 kHz más o menos es muy baja, lo cual podemos controlarla tranquilamente con el 3904. Incluso podríamos poner una resistencia en vez de 1K una más chica para que no tendríamos problema, 470 por ejemplo. Después tenemos las dos etapas iguales. Una en una de las salidas del TL494 y otra en la otra. Al mismo tiempo, lo que tenemos también es seteado el 494 para que trabaje en modo push-pull, porque quiero que sea complementario. Y bueno, no tenemos mucho más. Las salidas de las bobinas están juntas, están en paralelo, las salidas con un capacitor de salida. Y tenemos acá el circuito. Obviamente, si yo pusiese más etapas, pues yo puedo multiplicar estas etapas, la cantidad de fases que yo quiera, puedo meter acá tengo dos fases, voy a tener 3, 4 fases, 5, las que yo quiera. Lo que pasa es que tengo que tener un controlador que me soporte esa cantidad de fases. O sea, en este caso yo lo puedo hacer porque el 494 tiene dos salidas que pueden trabajar en push-pull. Entonces de esa manera yo aprovecho esas dos salidas para hacer dos fases distintas. Pero si quiero hacer 3 fases, o 4, 5, 6, ya tengo que usar un controlador más complejo. Existen, hay en mercado, pero son difíciles de conseguir y caros. Lo cual también podríamos analizar la idea de hacerlo a mano, poner un micro y que el micro genere los PWM para cada fase distinta. ¿Qué mejora tiene? Como veíamos en la teoría, bueno, la mejora que tenemos al poner más fases es que rellenamos los espacios vacíos en la descarga del capacitor. Entonces el ripple se debería reducir. Es más, lo que quiero decir es que a medida que pongo más fases deberíamos tener un ripple más bajo, porque estamos más cerca de la continua. Y lo mismo también para el manejo de corriente. En este caso dividimos la corriente. Yo quiero 1 ampere acá, cada fase está sacando 500 mA, lo cual eso también se reduce en temperatura, se reduce en tamaño de componentes y demás, lo cual está bueno. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a aprender. Como podemos ver el osciloscopio en la pantalla, lo que estamos haciendo es prendiendo lo que viene a ser la señal. Yo no sé qué estoy viendo con el canal amarillo. A ver, ¿qué es lo que tengo conectado? El ripple. Bueno, ahí estamos viendo un ripple de 27 milivolt, básicamente, que está bastante bien. Yo agregué ahí a lo que viene a ser el osciloscopio, agregué esta ventanita de dBm, porque puedo medir la tensión también de uno de los canales. En este caso tenemos el ciclo de trabajo, que se lo podríamos agregar, el ciclo de trabajo. A ver, déjenme ver dónde estaba el ciclo de trabajo. Tengo que ir al canal 2. Vamos a ir al canal 2, vamos a ir a mediciones, vamos a agregar una medición y vamos a poner horizontal, vamos a hacer un PWM o acá, duty. Y tenemos el porcentaje
duty. Lo que pasa que yo ahora estoy usando también el trigger en otro lado. Pero bueno, no importa. Ahí está el porcentaje, 0, algo lo que está ahí. 0, algo, porque está muy bajo. Yo lo que voy a hacer es abrir un poquito el zoom para que vean el multímetro también. Le voy a poner acá mi patita de plástico para que se levante y se vea un poco mejor. Y en este caso tenemos 6 volt. Bueno, ahí lo bajé del todo, me pasé. Pero... perdón, no están viendo, me dejé el menú puesto ahí. Ahí está. Tenemos 10 milivolt de Ripple. Vamos a ir subiendo un poco la tensión. 7 volt. 9 volt. A ver. Y ahí tenemos un poco más de Ripple. Tenemos, bueno, menos de 30 milivolt. Yo había calculado en la ecuación, como ven ustedes, 30 milivolt. Tenemos 27, 30 milivolt de Ripple. Tenemos un ciclo de trabajo del 13%, lo cual está bien. Tenemos 9 volt de salida. 9 volt que estoy aplicando en la resistencia, ¿no? O sea, esto va a empezar a ser un pequeño hornito. 10 volt. Está bastante interesante. No lo voy a tocar porque me voy a quemar, claramente. Pero bueno, o sea, la verdad que está bastante bien. Otra cosa interesante, que estoy manejando corriente. Esto está frío porque estoy trabajando... La potencia está dividida sobre 2. Tenemos más o menos unos 800 mA, 900 mA, que están divididos en 2, lo cual está bueno. Pero miren lo que pasa. Yo esto lo puedo llevar a un ciclo de trabajo tan bajo que me puede dar 0 volt de salida. Y esto es lo que yo comentaba en el video anterior. Perdón, ahí se me pasó. En el video anterior, bueno, estoy 0.5, pero puedo ir a 0. El video anterior donde hablábamos de llevar a 0 un LM317 con una fuente inversora, básicamente esta que tengo acá, que quedó ahí arriba de la mesa, yo les decía que también podían hacer una fuente PWM tranquilamente, porque fíjense en cómo yo puedo achicar tanto el ciclo de trabajo que directamente le corto la potencia a los transistores y me va directamente a 0. O sea, como pueden ver, yo lo llevo a 0 sin ningún problema. Entonces, este tipo de cosas, aunque tiene un poco de ciclo de trabajo, como se ve en el osciloscopio, igualmente estamos hablando de 0 volt de salida, lo cual la resistencia, bueno, sí está caliente porque la estuve dando antes, pero están viendo que podemos hacer una fuente completamente PWM. Y lo que tiene de bueno, porque esto también está bueno mencionarlo, en la fuente híbrida tenemos un PWM más una fuente lineal. Nosotros usamos la fuente lineal porque la fuente lineal tiene una relación de rechazo de ruido de fuente, el PSRR, que hace que no filtre también. Lo que tenemos de Ripple, estos 7 milivolt de Ripple que aparecen en el osciloscopio, lo filtramos un poco. Entonces, en una fuente multifase, lo que estamos ganando, aparte de distribuir la corriente en las distintas fases, estamos ganando la reducción de Ripple también, porque al tener, como veíamos en la teoría, los espacios vacíos del ciclo de trabajo del PWM completados con las demás fases, estamos achicando mucho más el tiempo que tiene que estar el capacitor cargando y descargando, lo cual reducimos el Ripple, lo cual ténganlo en cuenta porque podemos llegar a hacer una fuente de laboratorio que tenga un Ripple bastante bueno, solamente del tipo switching. No hace falta ponerle un follower a la salida con un LDO. Así que ténganlo en cuenta. Incluso agregarle más fases. En este caso estamos trabajando en 100 kHz, como marca ahí 104 kHz, lo cual está más o menos bien porque es lo que yo le calculé para el circuito. Pero tengan en cuenta que podemos agregar más fases, podemos trabajar en menos frecuencia, sacar el TL494, poner un micro y que el micro genere distintas fases en PWM y tener directamente una fuente switching con mayor cantidad de fases, que está bastante bueno. ¿Por qué no puse driver FET? Bueno, podría haber puesto driver FET, podría haber puesto sincrónico, o sea, 2 transistores, uno en la parte alta y uno en la parte baja. En este caso puse solamente un PMOS con un diodo Schottky, pero podría haber puesto, esto es asincrónico, podría haber puesto un sincrónico con 2 transistores MOSFET canal N y un driver FET, pero tengo que hacer eso por cada fase, y la verdad que es más costoso, más grande, y me parecía más fácil esta solución y más barata. Así que por eso lo hice así. Así que bueno, me parece que está bastante interesante. Esto está frío, no tiene mucho más problema. Pero bueno, ahí estamos midiendo la alterna. Si yo de vuelta lo vuelvo a subir, pueden ver que empieza a aumentar el ciclo de trabajo. Empieza a subir la tensión en el multímetro. Y empieza a subir el Ripple, obviamente hasta que no se estabilice por mi dedo, mi pulso, en el osciloscopio, no lo voy a poder dejar quieto. Pero pueden ver que empieza a aumentar. A ver, vamos a dejarlo. Y ahí ya se estabilizó un poco porque estamos dejando un poco más quieto. Bueno, tenemos 25, 23. Bueno, tenemos 20 milivolt de Ripple, para mí es un golazo. La verdad, 7 volt, 20 milivolt de Ripple, está bien. Si yo lo hago una sola fase voy a tener un poco más de Ripple porque voy a estar teniendo más caída y carga y descarga de capacitor.
Pero la verdad que está bastante bueno. De hecho, podemos ver en el osciloscopio la señal tranquilamente. Se ve bastante interesante, ¿no? Podemos ver el ciclo de trabajo. No, está bastante bien. La verdad que yo creo que está bastante interesante. Bueno, no sé, a mí me parece que está bueno. No sé, díganme ustedes en los comentarios, pero me da ganas de hacer una multifase con más de una fase con micro. Tengo que ver, en realidad el reto no es ese, porque el reto de hacer esto es muy sencillo. Es multiplicar las etapas, nada más, no tiene mucha ciencia. Pero el reto de todo esto es conseguir el controlador que genere las distintas fases con PWM. Y para eso tengo que agarrar el micro y tengo que hacer que se distribuya el clock del PWM por todas las salidas y que no me pierda frecuencia. Porque si yo pierdo frecuencia, pierdo eficiencia también, tengo que modificar los valores de las bobinas y demás. Ya vieron que hice un video donde podemos sacarle 62 kHz al PWM del Arduino, por ejemplo, y con esos 62 kHz podemos mover tranquilamente una fuente switching. Incluso creo que alguien me comentó, no me acuerdo quién fue, en los comentarios de YouTube o en el grupo de Telegram me comentaron que había el SP32 o el SP8266, no me acuerdo cuál fue, que tenía un PWM mucho más alto. Yo no lo investigué, pero bueno, valdría la pena. Así que bueno, gente, espero que les haya servido el video. A mí la verdad que me gustó porque funcionó mejor de lo que pensaba que iba a funcionar, la verdad. Pero bueno, espero que les haya servido el video, aunque sea para aprender lo que es un multifase o un dual phase, como es este caso. Y si les interesa para otra cosa, porque la verdad que se puede aplicar. O sea, si quieren hacer una fuente de laboratorio, ya vieron que se puede llevar a cero, ya vieron que se puede manejar buena corriente. La verdad que no está mal. Así que bueno, voy a continuar haciendo otros videos que tengo ahí atrás en la otra mesa, que no están tan relacionados con esto, con fuentes, porque ya creo que metí muchos videos de fuente. Pero bueno, gente, espero que les haya servido el video, que puedan sacar algo útil. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su comentario, su like. Bueno, estoy estrenando osciloscopio, ya que lo están viendo ahí en pantalla, saliendo por HDMI, es un golazo. Déjenme en los comentarios si les parece que está mejor, porque ahora no tengo que poner más la cámara apuntando al osciloscopio, así que el osciloscopio sale por HDMI y grabo el HDMI y se acabó. Así que me parece que también es favorable para mejorar la calidad de los videos. Así que bueno, gente, ahora sí no los molesto más. Nos vemos en un próximo video. Chao.